Cantando en la bañera, o la tercera hipótesis sobre la muerte de Jim Morrison. A finales de 1970, Jean-Jacques Ricard, gran jefe del cártel de Saint-Michel, empezó a perder sus territorios en el Quartier Latin. Hugo Lecheik, el capo argelino, que llegó a París con la intención de no irse nunca, le arrebataba con gran escándalo sus espacios de trabajo. El 31 de diciembre, respaldado por un despliegue de hombres formidables, armó 2 balaceras adentro de la Sorbona, puso una bomba en el automóvil del concejal del distrito, secuestró a 6 turistas catalanes en un elevador de la Torre Eiffel y se adueñó por medio de una maniobra de sospechosa legalidad de un edificio de 4 pisos que era propiedad de su rival. Ese mismo día le obsequió a Bernardo Bertolucci uno de sus pisos recién adquiridos. Tenía la presentación de que el director de cine filmaría ahí mismo una película financiada con el dinero del cártel, sobre su escalada meteórica en la mafia europea. 2 años más tarde, a pesar de que Bertolucci rechazó el obsequio, Lecheik apareció en la filmación de El último tango en París, que se rodaba en un departamento similar. Quería agradecer la atención de que se representara la obra de su vida con un actor tan importante como Marlon Brando. Bertolucci tuvo la precaución de no desmentirlo. Sabía que el capo no tendría la atención de ver la película. Las 2 balaceras en la Sorbona acabaron con 9 de los mejores hombres de Rigaud. El automóvil del concejal explotó sin el concejal a bordo y los 6 catalanes del elevador fueron liberados sin rescate de por medio, unos minutos antes del Año Nuevo. En junio de 1971, Hugo Lecheik, a fuerza de expander el territorio por el Quartier Latin, consiguió desmembrar el cártel de Saint-Michel y reducir el territorio de Jean-Jacques Rigaud a la superficie que ocupaba su penthouse. El hombre final era, naturalmente, aniquilarlo, pero gracias a una de esas vueltas extrañas del destino, Rigaud murió de viejo en 1995, en la sala de billar de su mansión en Curacao. El recuento de esta batalla entre los cárteles fue registrado en la delegación de policía de La Cité en París. Un vagabundo aguijoneado por 24 años de culpabilidad llegó a confesar un crimen que necesitaba explicarse por medio de esta historia y esta, a su vez, necesitaba de la siguiente para hacer una historia completa. Lou Reed, el músico predilecto de Andy Warhol, vio salir de la habitación a Jim Morrison con un revólver y no tuvo más remedio que correr tras él. Iba directamente a poner el cañón contra la cabeza de su esposa Pamela. Ray Manzarek contemplaba la fiesta sumido en un diván. Aterrizaba en la conclusión de que los Doors no volverían a tocar nunca. El cantante los había puesto en la cima y ahora los arrasaba de vuelta al principio. Ningún empresario quería lidiar con un tipo que en vez de cantar vociferaba insultos contra las autoridades cuando no le daba por suspender el show y quitarse arriba del escenario los pantalones. Lou Reed se hizo cargo de la situación y del revólver. Jim abandonó la fiesta divertido hasta las lágrimas. Iba recitando su teoría ya muy expuesta de que la ginebra, Beefeater y Aldous Huxley eran los únicos productos ingleses que toleraba, y para demostrarlo, apuró una serie de tragos de la botella que tenía en la mano. Pamela salió detrás. Cuando estaban por llegar al Sunset Boulevard, Jim, fuera de combate, cayó al suelo. La botella de ginebra reventó contra el pavimento. Al día siguiente, Pamela, convencida de que los excesos acabarían con la vida de los dos,
optó por salir de Los Ángeles. Aquella salida repentina tenía todos los síntomas de la desesperación. En este punto, el rumbo de la historia se dividía originalmente en dos hipótesis, pero después de la información que reveló el vagabundo, es necesario dividirlo en tres. La primera apareció consignada en los principales diarios del planeta en julio de 1971. Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera de su departamento en París, fulminado por un ataque que, según el parte médico, había venido cosechando desde hacía tiempo con su estilo de vida lleno de malos hábitos, adicciones y toda suerte de excesos. Tenía 28 años. La enciclopedia especializada Billboard Rocks Movers and Shakers consigna las siguientes líneas al respecto. The suddenness of death leading to much speculation. Fue enterrado en el cementerio Père Lachaise. Cada 3 de julio, un tumulto de admiradores llega hasta su tumba, pasándole por encima a las lápidas de Oscar Wilde, Edith Piaf, Chopin, Balzac y algunas otras figuras dignas de consideración. La segunda hipótesis contradice a la anterior. Apareció en agosto de 1976 en el semanario New Musical Review y tuvo cierta repercusión en algunos diarios. Al día siguiente de que la botella de ginebra reventaba contra el pavimento, Pamela y Jim se embarcaron de incógnitos en un avión con destino a Río de Janeiro. La evidencia es una fotografía de un hombre de barba y camisa hawaiana bebiendo martini en una terraza con vista a Pao de Azúcar. Su aspecto es ligeramente distinto, quizá por los lentes oscuros y los kilos que le habían dejado 5 años de regalías. El pie de foto asegura: Jim Morrison Lives in Rio. La prensa no ha vuelto a ocuparse del asunto, aunque en 1993 un cantante brasileño vino a remover las brasas de la noticia. Joao Morrison, autor de Caucheira Minha. Un hit tan efectivo como efímero. Declaró que era hijo de Pamela y Jim. Nadie lo tomó en serio y él, quizá por no atentar contra su incipiente credibilidad, no volvió a insistir en el asunto. Lo cierto es que el hit de este joven de 18 años está cantado con una garra y una voz que recuerdan los mejores momentos del Rey Lagarto. La tercera hipótesis contradice a las dos anteriores y es aquella historia que confesó el vagabundo abatido por 20 y tantos años de culpabilidad en la delegación de la policía de la Cité. En marzo de 1971, la noche en que la botella de ginebra reventó contra el pavimento, The Lords of the New Creatures, el libro de poesía de Jim, llevaba más de 15,000 ejemplares vendidos. Al día siguiente, con este dato funcionando como la primera piedra de su nueva idea, los Morrison aterrizaron en el aeropuerto de Orly, en París. La pintora Madeleine Ryder, protegida de Bob Rauschenberg y además fanática del Rey Lagarto, los esperaba para conducirlos al departamento que ocuparían. Jim había posado para ella en una tormentosa encerrona en Nueva York, cuyos resultados lograban en The Soho Museum of Art en formato de 3x4 metros al óleo con el título de Lizard Sunrise. Nadie sospechaba que el personaje de esa obra, que aparecía desnudo en diversos momentos de un viaje cósmico, era el célebre cantante. De haberse descubierto, Rob Rauschenberg hubiera retirado su protección. Curiosamente, el oscuro personaje de Lizard Sunrise apareció tiempo después como elemento central en un collage del mismo Rauschenberg que se exhibió una sola vez en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, con el título de Madeleine Sunrise. La pintora nunca conoció el collage. Murió el mismo día que Pamela Morrison, 8 años antes de su creación. Jim llegó a París con la intención de hacer valer su faceta literaria. Se instaló junto a Pamela en el departamento que Madeleine les consiguió, en uno de los extremos del Quartier Latin.
justamente arriba de su estudio y debajo del penthouse de un francés de costumbres extrañas pero discretas. 15 días bastaron para instalar la nueva casa, que tenía un ventanal enorme desde donde podía verse el río Sena, el Pont Neuf, y en la otra orilla del edificio de los almacenes Saint-Martin. El cantante estaba decidido a romper con su vida anterior. Suspendió la comunicación con sus amigos, se cortó el pelo, rebajó el volumen de su barba hasta la dimensión de un bigotillo modesto y además redujo de manera sorprendente su gusto por el alcohol y por las drogas. Además, para mantener en cintura su entusiasmo literario, estableció una línea rígida de actividades. Muy temprano caminaba hasta la plaza Saint-Michel, desayunaba siempre en el mismo sitio y compraba lo que hacía falta para que Pamela ejerciera su nuevo papel de ama de casa. Regresaba alrededor de las 11 de la mañana, dispuesto a pasar el resto del día escribiendo su primera obra seria, que tenía el título de The Exile and the River, seguramente inspirado por su propia persona frente al ventanal del departamento. Una de aquellas caminatas matutinas fue interrumpida por una visión que se disipó enseguida. Un hombre robusto, de lentes oscuros, traje púrpura y con aspecto de ser Elvis Presley, bebía café en la terraza de un restaurante. La visión era tan improbable que Jimbo reanudó su caminata. Sabía que al rey no le gustaba salir de Memphis y además tenía cierta urgencia de comprar un frasco de albahaca que le había encargado Pamela. Rey Manzerac dio con ellos en uno de sus viajes a París. Cenaron en casa porque Morrison no quería que la gente atara cabos al verlos juntos a su compañero. En su papel de portavoz de los 3 Doors sobrevivientes, Manzarek expuso una petición larguísima que terminó con la súplica de que regresara a cumplir con su papel histórico de cantante estrella. Jim no abrió la boca. Dejó que Madeleine Ryder, que cenaba con ellos casi siempre, expusiera los motivos que hacían imposible su regreso. Manzarek, molesto, salió de aquella cena y regresó a Los Ángeles con la propuesta de hacer un nuevo álbum de los Doors, prescindiendo del trabajo de Jimbo. Al principio, Krieger y Densmore se opusieron, pero unos días más tarde ya se habían entusiasmado con ese proyecto que parecía factible. Un año después de la desaparición de Morrison, el proyecto vio la luz representando por el single más desafortunado que ha producido la industria. El título habla por sí mismo. No me molestes, mosquito. Aquel fracaso ocasionó que los 3 Doors sobrevivientes decidieran trabajar cada quien por su lado, aunque en realidad siempre han tenido que echar mano de los restos y de los rastros del Rey Lagarto. En 1979, cuando el mundo empezaba a olvidarlos, desempolvaron uno de los rastros, una cinta con poemas de Morrison, recitados por él mismo, que musicalizaron y presentaron con el título de An American Prayer. En 1981, para conmemorar los 10 años de la desaparición del cantante, desempolvaron sus restos, acudieron a su tumba en el cementerio Père Lachaise y armaron un concierto que lo situó nuevamente en el circuito de la fama internacional. En 1983 persiguieron el rastro de una vieja cinta que dormía en una bodega de Los Ángeles y que contenía grabaciones en vivo de algunos éxitos de los Doors. El resultado fue ese álbum de nombre Alive She Cried, que se colocó en las listas de popularidad gracias a la canción Gloria. Curiosamente, la versión de Gloria que aparece en este álbum fue grabada de un soundcheck en 1969. En 1991 aprovecharon la colección de rastros que presentó Oliver Stone en su película The Doors. En 1994, ya sin rastros ni restos que perseguir, volvieron a grabar la música de An American Prayer y armaron un fructífero escándalo.
La reaparición de este último álbum estableció el patrón histórico que nos permite suponer que los tres Doors, valiéndose de sus reapariciones cíclicas, podrían sobrevivir eternamente. La estabilidad que habían ganado Pamela y Jim los hizo pensar en tener un hijo. En este punto coinciden las tres hipótesis que se desataron la noche en que reventó la botella de ginebra. En las tres, el cantante brasileño, autor de Cachorra Minha, adquiere una posición relevante. Morrison desapareció en París, de eso no quedan dudas, pero ¿será porque huyó a Río de Janeiro? Por desgracia, la confesión del vagabundo en la delegación de policía de la Cité nos hace pensar que la huida es una probabilidad poco factible. Pero una de las líneas de investigación de aquella foto aparecida en el New Musical Review aseguraba en su tiempo que Joe Morrison no era hijo de Pamela y Jim, sino de Jim y una pintora norteamericana que emigró de París para instalarse en Río de Janeiro. Esta pintora, no hay ni que escribirlo, era Madeline Ryder. La revelación no tuvo demasiado eco, no era tan importante como el paradero del Rey Lagarto. Sin embargo, dejó desde entonces otra línea de investigación abierta. ¿Fue una casualidad que Pamela y Madeline murieran el mismo día? Una noche que cenaban los tres en el estudio de Madeline, oyeron un ruido en las escaleras que interrumpió la conversación. Al asomarse vieron que el hombre del penthouse, aquel que tenía costumbres extrañas pero discretas, había caído al suelo. Jim quiso ayudarlo, pero él se levantó inmediatamente y le aseguró de manera muy cortés que nada más había sido un resbalón y que estaba en condiciones de llegar sin ayuda hasta su departamento. Ninguno de los tres creyó sus palabras. Al retirarse, el hombre del último piso iba dejando un rastro de sangre. Días después del encuentro con Manzarek, la casa de los Morrison fue visitada por un norteamericano que venía recién desempacado de Vietnam. Jim, un poco molesto por la interrupción de su trabajo, abrió la puerta y se encontró con un joven que preguntaba por el señor Morrison, sin caer en la cuenta de que ese hombre de pelo corto y bigote modesto que acababa de abrirle la puerta era el mismo cantante. Jim lo invitó a pasar y oyó en silencio el discurso que ese joven, que pretendía filmar una película sobre la vida y obra de los Doors, con el descabellado plus de que Morrison actuara su propio papel. Lo despidió con la promesa de que leería el guión, pero al cerrar la puerta lo aventó encima de un cerro de papeles con la intención de olvidarlo. El joven cineasta respondía al nombre de Oliver Stone. No sabía entonces que su película se rodaría 20 años más tarde sin la participación de Jimbo. El hombre del penthouse, aquel de costumbres bizarras pero discretas, no era otro que Jean-Jacques Rigaud, el capo en desgracia acorralado por Hugo Lecheik, el capo en ascenso. El indecente del rastro de sangre en la escalera había marcado la recta final de la batalla entre los cárteles. Desde aquella noche, Rigaud pasaba la mayor parte del tiempo guardado en su refugio. Ahí juntaba la mercancía y la repartía entre sus distribuidores. Lecheik pensó que el golpe final era, naturalmente, aniquilar a su rival, así que contrató los servicios de Marcel Navarre, un sicario especialista en conflictos de droga, célebre por su efectividad y por sus tarifas arbitrarias. Este asunto vas a tener que pagármelo con ese Cadillac amarillo, le dijo Marcel al Lecheik señalando el automóvil que circulaba por el Boulevard Saint-Germain. A las 7 de la mañana del día pactado, Marcel Navarre llegó al edificio en el que vivía Jean-Jacques Rigaud. Subió por la escalera de emergencia. El capo en desgracia tenía que ser sorprendido con una acción fulminante. Al llegar al segundo piso, vio a un hombre de bigote que coincidía con la fotografía de Rigaud. Cantaba adentro de la bañera y no había tenido la precaución de cerrar la ventana. El sicario le hundió la cabeza
en el agua durante los minutos que necesitó el asunto para quedar terminado. Era el 3 de julio de 1971. Al día siguiente, Marcel Navarre descubrió en la primera plana del diario Le Figaro que se había equivocado de víctima. En vez de matar a Jean-Jacques Rigaud, había liquidado a Jim Morrison, su cantante favorito. 24 años después, aguijoneado por la culpabilidad que lo convirtió en vagabundo, se presentó en la delegación de la policía de la Cité, decidido a contar su historia.